Hola, ¿qué tal? Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel para Vivoreando la Noticia. Esta noche, este día sábado, 23 de mayo, vamos a platicar sobre los problemas que están aconteciendo como todos los días aquí en este país. Y bueno, pues los problemas de salud, de delincuencia, que realmente no hay un programa de prevención, aun cuando señala todo lo del prevenir y toda esta situación, pues no vemos realmente una prevención, ni siquiera ahorita en el momento de la pandemia, estamos viendo o se está llevando a cabo algún programa para prevenir y saber cómo poder entrarle ahora que se abra lo del confinamiento. Porque pues vienen muchos problemas de carácter económico, de salud, y bueno, sobre todo también de delincuencia. Hay, sobra decirlo, lo más importante a fin de poder detener la delincuencia es prevenirla. Pero ¿cómo podemos prevenir la delincuencia? ¿Cómo podemos hacer que haya menos delitos? Pues como lo hemos comentado, que hayan menos delincuentes. Y solo se hace previniendo la delincuencia, previniendo el delito. Hay dos formas de prevenir el delito. Antes de la comisión y ya después de haberse cometido, con las consecuencias propias que es la imposición de la pena y la reinserción social que ahora habla el artículo 18 constitucional en la prisión. Bueno, partamos de la prevención del delito. El momento previo a la comisión. ¿Cómo se puede lograr que las personas no lleven a cabo este tipo de conductas antisociales? ¿Verdad? Con programas que entren a la educación de la mente del individuo. Ya sobra decirlo, Freud, Carl Jung y muchos otros estudiosos han entrado al comportamiento, a estudiar el comportamiento, la conducta del ser humano. Así tenemos que en su momento habló Freud del inconsciente, al igual que Carl Jung, del ello, del yo, del superello. El yo significa pues, de lo que hago, el ego, lo que hago, lo que conozco de mí, ¿verdad? Mi forma de comportarme de manera equilibrada, el superello, qué es lo que debiera yo de hacer, el deber ser, qué es lo mejor que tengo yo, cuál es el comportamiento ideal, ¿verdad? El super yo. El ello es la acción natural, instintiva a veces, pero bueno, el inconsciente, que habló también Carl Jung, lo consciente y lo inconsciente. ¿Verdad? Lo consciente es lo que nosotros sabemos que está pasando, lo que está sucediendo, el control que tenemos sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentires, ¿verdad? Lo inconsciente es lo que no conocemos de nosotros mismos. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Lo que es un iceberg y el mar. El iceberg es lo consciente y lo inconsciente es lo de abajo del iceberg. Lo olvidado, los complejos, ¿verdad? Las conductas heredadas, inclusive los patrones de conducta. Todo ello es muy importante que podamos irlo modificando, porque la manera de actuar de una persona que comete una conducta antisocial muchas veces es de manera impulsiva, inconsciente decimos, es que actuó de manera inconsciente. No se dio cuenta cuando le tiró el balazo, decimos. Cuando sacó el arma y le tiró el balazo por la ira que sentía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando un individuo se encuentra una cartera, observa que se le cae a una persona a la cartera y no le dice? Y camina el individuo y agarra la cartera y se la queda. O encuentra la cartera y tiene allí
una identificación o un teléfono celular y no lo entrega. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues el chip interior que tiene, le dicen qué es lo que tiene que hacer, que esa es la conducta adecuada. Porque si se encuentra un billete y le dice de quién es ese billete a las personas que se encuentran alrededor, dicen, ay, mira qué tarado, ¿para qué les dijo? Aquí en México. Pero en otros países dicen, eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Porque ya previamente en el interior tenemos relacionada esa conducta como lo adecuado en este país, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos modificar esta conducta? ¿Verdad? ¿Cómo podemos lograr cambiar el chip? Hay varias teorías. Yo estoy trabajando en lo personal en una teoría, en el uso de herramientas, por medio de la educación, utilizando la dialéctica, quizás utilizando el teatro de Brecht, el teatro épico de Brecht, que trata de la dialéctica, es decir, basando en la lógica kantiana, cronológica, estableciendo hipótesis, tesis, antítesis y síntesis, y de ahí nuevamente, como Kant, surgiendo una nueva hipótesis, una tesis y antítesis y síntesis, y así continuamente. Por ejemplo, nosotros en la televisión, en los medios de comunicación, vemos que un narcotraficante tiene dinero, tiene mujeres y es muy feliz. Entonces, si yo quiero quiero ser feliz y tener mujeres y tener dinero, voy a ser narcotraficante. Esa es la lógica que nos dan en los medios de comunicación, en las nuevas novelas, en los programas, en fin. Pero si yo parto sobre otra lógica, el ser narcotraficante comete delitos, llego a caer en prisión y la prisión es espantosa. Y yo no quiero vivir en un lugar espantoso e ser infeliz. Luego entonces no soy un narcotraficante y no cometo ese tipo de conductas antisociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos deben de cuidar los programas y proyectos para poder lograr abatir la delincuencia por medios preventivos en la comisión de delitos. Es decir, en eso se basa mi análisis, que es muy importante en los medios de comunicación para poder conducir las conductas de las personas y poder cambiar ese chip, ¿verdad? Para que actúen de manera inconsciente, evitando la comisión de delitos. Es algo muy parecido, pero que tiene un estudio desde hace muchos años, es la reinserción social, ¿verdad? El teatro penitenciario. ¿Qué pasa cuando un individuo, de manera inconsciente o su conducta lo lleva a cometer una acción antisocial, sancionada por la ley? Es detenido y llega a un lugar, a un centro penitenciario de reinserción social, como ahora les llaman. ¿Qué pasa? Se encuentra recluido, segregado, ¿verdad? En una prisión en donde duerme en el suelo, en donde solamente en un espacio de 3 por 6 viven 14 individuos. Hay una taza del baño, duermen en el suelo, hay quienes duermen parado. En ese lugar está la taza del baño y defeca una persona y todos tienen que oler y empiezan a golpearse y hay muchísima peligrosidad. ¿Qué pasa? Pues estos individuos empiezan a adoptar un resentimiento social, ¿verdad? Empiezan a odiar a la sociedad porque están encerrados,
porque no tienen una libertad. Bueno, pues es creado este sistema del teatro penitenciario. Hace unos días estaba yo viendo unos videos y me topé con unas conferencias muy interesantes por parte del padre del derecho penitenciario, del teatro penitenciario, perdón, del teatro penitenciario, Jorge Correa. Y hablaba de cosas muy interesantes, ¿verdad? Sobre la idea que el teatro penitenciario tiene como objetivo ser una terapia ocupacional de los internos. Es decir, todos los graves problemas que enfrentan en el interior de una prisión van siendo solventados, confrontándose con sus culpas, con las conductas antisociales que cometieron y sus consecuencias, e ir sacando desde el punto de vista psicológico, ir sacando toda esa problemática que les pesa. Esto ocurrió desde hace 35 años. Apenas en el 2008 hubo reformas muy importantes a nuestra legislación en materia de derechos humanos. Y el artículo 18 constitucional establece que tiene como finalidad la reinserción social por medio de la cultura, de una libertad de expresión del interno, de encauzar esas conductas para poderlos reinsertar, reincorporar a la sociedad, sanearlos espiritualmente y poder reinsertar e iniciar dentro de la sociedad actividades productivas y que los tengan en un bienestar, en un estar bien. Eso es lo que significa. Pero bueno, como siempre, hay otras personas que ven diferente, que conceptúan diferente al teatro penitenciario. Y creen que el teatro penitenciario es hacer obras de teatro, sacar a algunos reclusos, hacer cuestiones muy espectaculares, porque como son muchos, y ponerlos en foros, como en su momento el foro Shakespeare, ¿verdad? Y de esa manera poder obtener algunos recursos, y lo único que se logra pues, es confundir, porque seguramente ellos están confundidos. Es muy importante establecer la función social que cubre el teatro penitenciario. Es de gran valía. Es encontrar la libertad en prisión. Tiene una función espiritual, una función social. El que se dedica a este tipo de teatro, por primera de cuentas, por principio, debe de tener vocación de servicio. Va a ser útil socialmente para estas personas que están viviendo la desgracia de ser segregados. Están viviendo la propia perversidad del ser humano, que debe de tener segregadas aquellas personas que consideran que cometieron un antisocial, que muchos de ellos no son congruentes con la falta cometida. Es decir, hay personas que por robar tienen 20 años de prisión, 15 años de prisión, y que estas penas son completamente violatorias de los derechos humanos. Hay otras que, bueno, que finalmente han cometido actos muy graves y que habrá que ver la forma de segregarlos, pero de una forma no tan cruel, ¿verdad? Porque si vamos a las prisiones mexicanas, son terribles, están sobrepobladas, sin recursos económicos, se vive una represión terrible por las propias comunidades de presos y bueno, y por las autoridades, una corrupción espantosa. Pero bueno, aquí lo más importante
es poder establecer programas claros. Y también, poder identificar aquellos grupos que tratan de subirse al camión, ¿verdad? Al camino ya avanzado, con la única finalidad de encontrar notoriedad, publicidad a sus proyectos personales y no servir con vocación socialmente, ¿verdad? ¿Usted qué opina? Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel. Abramos el debate. Compartan este programa. Pueden encontrar también en YouTube como Vivoreando la Noticia. Y bueno, lo único que sobra decir que esperemos que el Estado pueda impulsar a aquellas personas que como ahora hablamos de los héroes, que son los médicos que enfrentan una circunstancia difícil, pues aquellos que también van a las prisiones y que están con los presos, tratando de reincorporarlos, de reinsertarlos socialmente. Ellos también merecen un reconocimiento público. No aquellos, porque hay muchos, que ahora de repente vemos teatro penitenciario, está tal obra, espera, o no sé, muchas cosas de estas, que a veces nada tiene que ver realmente con la con el concepto del teatro penitenciario. Puede ser teatro de prisión o con personas que estuvieron en prisión. Eso es muy diferente. Compartan.